Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades, son las 10 y 10 minutos de la noche. Estamos en unas fechas, en estos momentos en las que muchos estudiantes están decidiendo pues, algo tan trascendental como es su futuro laboral, y algunos están en la encrucijada de si quieren ir a la universidad o estudiar formación profesional. Hoy vamos a intentar echar una mano a esos alumnos indecisos, y para ello vamos a hablar de la labor que viene desempeñando la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, que nació precisamente para impulsar el empleo de los jóvenes y dar respuesta a las necesidades de las empresas de nuestra comunidad. Nos acompaña el director de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ustedes trabajan para conocer cuáles son las profesiones más demandadas en Castilla y León. Cuéntenos, ¿cuáles son esos nichos de empleo? ¿Cuáles son esos lugares que están demandando mano de obra? Pues fundamentalmente estamos hablando de las ramas STEM, de las ramas de las ciencias y tecnología. Estamos hablando de la fabricación mecánica, del mantenimiento y la instalación, de la mecatrónica y todo lo que tenga que ver con la tecnología, ¿no? Con las TICs. Fundamentalmente esas son las de mayor empleabilidad y donde las empresas de Castilla y León más demanda tienen. ¿Y Castilla y León tiene algunas peculiaridades diferentes que no tengan otras comunidades en ese sentido? Yo creo que la propia comunidad en sí tiene esa peculiaridad de que es muy extensa, la más extensa de Europa, de la Unión Europea, y además que tiene muy poca población y muy poca densidad de población. Eso le hace una serie de características a la hora de gestionar todo lo que son los ciclos formativos, y evidentemente entra en una dificultad porque tiene además un entorno empresarial que se ubica en gran parte en la zona rural, con lo cual complica bastante lo que es que los jóvenes puedan estudiar estas ramas tecnológicas y además que se puedan quedar en esos núcleos rurales de los que hablábamos antes. ¿Sigue la demanda de las empresas sin ajustarse a la oferta educativa en Castilla y León? ¿Siguen mirando cada uno para un lado diferente? Se están haciendo avances. Porque llevamos muchos años hablando de esto. Es verdad, llevamos muchos años y hay avances. Hay avances, pero es cierto que hay un desajuste entre la oferta educativa y la demanda de las compañías, eso es así. Fundamentalmente porque lo que se ofrece probablemente en los ciclos formativos, la flexibilidad con la que se ofrece no es la idónea, y también porque hace falta personas que quieran estudiar aquellas ramas o aquellos ciclos formativos que necesita nuestro tejido empresarial. Porque el estudiante de formación profesional se mueve más desde un punto de vista vocacional, o va mirando, bueno, esto tiene salidas, esto no tiene salidas, aquí voy a conseguir un empleo. Fundamentalmente desde el punto de vista vocacional. ¿Lo cual es un error entonces? ¿O? Ahí está. Nosotros creemos en una metodología, una palabra japonesa que llamamos Ikigai, que es propósito de vida, y donde al final lo que pretendemos analizar son 4 cuestiones. La primera es la vocacional, es decir, lo que le gusta al joven, ¿no? Luego lo que necesitamos ver es en qué es bueno. Posteriormente, en qué ciclos o qué formación es la que demanda la sociedad, y por último, cuál es lo que demanda el mercado laboral. ¿Dónde podríamos conseguir ese propósito de vida? Cuando alineamos los 4 puntos, ¿no? Es decir, lo que nos gusta, en lo que eres bueno, en lo que la sociedad demanda y sobre todo cómo está el mercado laboral. A veces, y por lo general, si tendemos a desequilibrar desde el punto de vista vocacional, probablemente estemos no mirando al mercado laboral, y por eso se produzcan esos desajustes de los que hablábamos antes. Usted ha dicho que en Castilla y León los jóvenes pueden llevar a cabo su proyecto de vida. Sin embargo, el Observatorio de la Emancipación de nuestra comunidad dice que menos del 15% de los jóvenes de Castilla y León viven emancipados, y bueno, la tasa de paro juvenil ya sabe que es un 29, un 30%. ¿No parece fácil trabajar para los jóvenes en nuestra comunidad? No parece fácil, no solo en nuestra comunidad, que yo creo que las cosas se están haciendo relativamente bien, sino en todas las comunidades, ¿no?, de este país. Por eso también es un poco nuestra labor y nuestro objetivo como fundación, cómo poder orientar a través de diferentes iniciativas a esos jóvenes a que alcancen ese propósito de vida. Y estamos hablando primero de hablar cómo hablan ellos. ¿Y cómo hablan ellos? Nosotros hemos diseñado herramientas como una aplicación de realidad aumentada para los jóvenes de edades tempranas. También hemos diseñado un escape room para ya el 3er y 4º de la ESO. Vídeos inspiracionales de gente que estudiaron formación profesional o que decidieron emprender desde la formación profesional, son casos de éxito. Es decir, diferentes iniciativas que ayuden a que de esta manera probablemente más novedosa
podamos orientar a los jóvenes a lo que el mercado laboral necesita. Pero es una visión de medio y largo plazo. Es decir, no vamos a poder, evidentemente, resolver ese desajuste de una manera inmediata. Me hablaba antes, cuando estábamos en publicidad, de otra iniciativa muy política, ¿no? Que juegan con el lenguaje político, candidatura, pegada de carteles casi, ¿no? Sí, evidentemente hemos aprovechado los 2 periodos electorales tan seguidos en la campaña de matriculación que termina a mediados del mes de julio, el 7 de julio, con la idea de poder llegar y alcanzar a los jóvenes. Nos estamos dirigiendo en esas campañas electorales donde llevamos también nuestras 22 candidaturas, que son las 22 familias profesionales de Castilla y León, con pegadas de carteles, y sobre todo nos estamos dirigiendo a Instagram, a YouTube y a TikTok. No pensábamos que TikTok pudiera tener tanta aceptación y pudiera tener tantos seguidores, lo cual pues, oye, nos satisface porque verdaderamente lo que queríamos era impactar en esa juventud. Pobre de los medios tradicionales, ¿eh? Ya... Bueno. Sí, bueno, hay que estar en todas partes. Hay un dato que a mí me ha sorprendido bastante: el 40% de los jóvenes que inicia un grado de formación profesional no llega a completar sus estudios. ¿Cuál es la causa de este gran fracaso? Pues en esta ocasión también tengo que hablar de orientación. Cuando hemos hecho los estudios nos hemos dado cuenta que los jóvenes no tenían conocimiento de qué iban a estudiar. Claro, se daban cuenta cuando llegaban, es que, porque muchas veces se guiaban simplemente por la denominación. Pero ¿qué significa esa denominación? ¿Qué significa la mecatrónica? ¿Qué significa la instalación y el mantenimiento? ¿Qué significa las actividades sociosanitarias? Ahí es donde radica uno de los problemas. Por eso nosotros, y perdón que insista en otra de las iniciativas que hemos llamado Metaverso, porque intentamos con realidad virtual, a través de gafas de realidad virtual, aunque se puede hacer también en plataforma web, mostrar los centros formativos, el itinerario formativo, el empleo que hay en ese momento y el que va a haber en el futuro, y un vídeo de realidad virtual de cómo es una empresa, en qué trabaja, cómo se trabaja en esa empresa en función del ciclo formativo en el que estudia. Creemos que es, sobre todo, la falta de información la que puede que tenga razón en esa causa que ha... Claro, porque sigue siendo la FP poco valorada por alumnos, padres, por el propio sistema educativo. Pues todavía queda algún resquicio, pero yo creo que se ha revalorizado mucho en los últimos años. La apuesta ha sido brutal por parte de todas las administraciones públicas, por toda la comunidad educativa. Y yo creo que poco a poco, con este tipo de iniciativas, yo creo que vamos dando valor verdaderamente a una formación que sin duda es itinerario de éxito. Pensemos que el 86% de los titulados están trabajando de manera inmediata, y si además hacen formación profesional dual estamos hablando del 97%, con lo cual creo que es... ¿Qué se puede hacer ante chavales que ni estudian ni trabajan, los ninis famosos? ¿Qué herramientas se les puede dar a los padres, a estos jóvenes? Pues yo creo que es una labor conjunta de las familias, sin duda, de los orientadores, y de hacer atractiva esa formación. Es decir, no es una labor sencilla, porque si evidentemente estamos hablando casi de un 10%, de 1 de cada 10 es una persona que ni estudia ni trabaja. ¿Cómo somos capaces de ofrecerle, de mostrarle profesiones de futuro? ¿Cómo podemos mostrarles a través del juego, a través de herramientas atractivas para ellos, que lo que pueden estudiar al final es un proyecto de vida? Pero yo creo que también aquí es un tema de educación familiar, de sociedad, pero que bueno, que evidentemente aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena podemos... Pero se da cuenta, señor Guerra, que está hablando mucho de lo atractivo que tiene que ser para que el estudiante vaya a ese ciclo, pero no me habla de sacrificio. ¿Hay capacidad de sacrificio en los jóvenes ahora? ¿O todo tiene que ser tan fácil y en fin, con mucho boato? No sé si fácil, pero inmediato. Yo creo que la juventud ahora, bueno, la juventud y lo que no somos tan jóvenes, queremos esa inmediatez, ¿no? Esa inmediatez en la información, esa inmediatez en conseguir las cosas. Es cierto que desde Fundación Empresa Familiar intentamos trasladar esos valores que nos gusta decir que nos caracterizan, del compromiso, ¿no? Del esfuerzo, de la dedicación, pero yo creo que es el entorno de la sociedad el que deberíamos todos empujar, cada uno con nuestra aportación. ¿Y qué tal empujan los orientadores? ¿Funcionan los orientadores en el sistema educativo? Yo creo que hacen una labor muy importante. Es verdad que están dedicados mucho
a los jóvenes con necesidades educativas especiales, y lo que nosotros hemos hecho un grupo de trabajo con ellos para conocer verdaderamente cómo estaban trabajando, y yo creo que necesitaban ayuda. Yo creo que teníamos un reto que era dar valor a la labor que estaban realizando y poderles dotar de contenido y facilitarle con esas herramientas de las que hemos hablado anteriormente. Está de plena actualidad en estos momentos la aprobación del borrador del proyecto de estatuto del becario por parte de la ministra Yolanda Díaz. Se ha hecho para evitar pues la precariedad de los trabajadores que están en prácticas. Entre las principales novedades se establece un máximo de becarios por empresa, un tope de horas, se les tiene que dar de alta, se les tienen que pagar ciertos gastos. La universidad lo rechaza de plano. ¿Cuál es su opinión? Pues la verdad es que es un tema controvertido. No tenemos muy claro que dentro de la negociación política que está habiendo ahora y en el periodo electoral en el que estamos llegue a aprobarse, porque evidentemente hace falta pactos con otros partidos políticos. Pero tiene cosas positivas. Has aludido al tema del número de becarios que pueden estar en las organizaciones. Lo que pasa es que aquí hay un debate y es verdaderamente el régimen jurídico de los becarios tiene que ser académico o tiene que ser laboral. Nosotros también entendemos que tiene que ser académico y tiene que ser regulado ese régimen jurídico por la administración educativa. Y luego hay otra cuestión. Al final estamos pensando que esas becas, sobre todo las curriculares, que forman parte del currículum de los ciclos o de los grados universitarios, son necesarios para poder titular. La participación de las empresas es voluntaria, es decir, si las empresas no deciden acoger a esos becarios por las dificultades que lo ponen, ya no solo desde el punto de vista de la cotización a la seguridad social, que está bonificada en un 95%, sino todo lo que es la gestión, administración que eso conlleva, pues evidentemente igual estamos poniendo palos en las ruedas y que algo que pretendía regular y ser positivo probablemente pues no se pueda llevar a cabo. Muchas empresas, sobre todo en verano, no es que dependan absolutamente de los becarios, pero hacen una tarea fundamental, eso está claro. ¿Usted cree que hay que pagar a los becarios? Depende. Es decir, si hacen una labor efectiva de trabajo, evidentemente tienen que tener una remuneración, aunque sea mínima, por supuesto. Tengo aquí a tres contertulios que también le van a hacer alguna pregunta. Elena Martín. Hola, señor Guerra, ¿qué tal? A mí me encanta dos cuestiones de las que ha hablado. En primer lugar, haciendo alusión al Ikigai, me encanta tener en cuenta la cultura japonesa y ese principio japonés, ¿no? De tener un motivo para levantarte cada mañana, tener un objetivo en la vida. Y después, después se me ha ido la especie. No sé qué iba a decir. Bueno, en cualquier caso. Vamos a hacer post, seguro. Ah, ¿el qué? Que vamos a hacer post. ¿Podcast? Sí, post, claro. Bueno, pues hablamos después cuando terminemos. De aquí Elena Martín sale hoy Salgo con un podcast. No, me refería al lenguaje que utilizan. Me parece muy bien que se utilice el lenguaje de los jóvenes porque es la única manera. Podcast, TikTok, Instagram, las redes sociales, me parece muy acertado. Pero no sé por qué, no sé qué es lo que ha fallado, qué es lo que se ha hecho mal para que se primara la universidad, la formación universitaria, por encima de la formación profesional. Cuando está demostrado que hay, bueno, los datos son los datos, hay países europeos en los que prima la educación en la formación profesional, en Alemania al 56%, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha fallado en España? ¿Qué es lo que se ha hecho mal en ese sentido? Pues es buena pregunta. Además, el problema del exceso de titulados universitarios conlleva una sobrecualificación y evidentemente genera en esa juventud frustración e incluso otro tipo de problemas. Pero yo creo que bueno, fue lícito el expandir los estudios universitarios, hacerlo generalizado, y quizás se hizo de una manera probablemente sin dirigir a lo que era el mercado laboral que necesitaban entonces España y probablemente en estos momentos también. Yo creo que esa generalización, que era positiva, posteriormente no fue dirigida verdaderamente a las titulaciones y a los grados que necesitaba el tejido productivo y sobre todo la evolución del tejido productivo a lo largo de los años. Y yo creo que todavía adolecemos un poquillo de ello. Hablaba antes de la elevada tasa de empleabilidad, ¿no? De la formación profesional. Usted que está en relación con las empresas familiares de Castilla y León, ¿la formación con la que llegan a esas empresas es buena? Es mejorable.
es mejorable. Es verdad que, sobre todo en los últimos tiempos, el conocimiento, la nueva tecnología va mucho más rápida que la adaptación que necesita la administración educativa a la hora de adaptar esos currículos. Va mucho más rápido y por eso esa corresponsabilidad a la hora de la formación entre el centro educativo y la empresa yo creo que es muy positiva, que tendríamos que avanzar en ello, porque es una manera de adaptar y de hacer más flexible ese conocimiento que va tan rápido dentro de la sociedad y que a veces es muy difícil de adaptarse en el centro. Es pura coincidencia, pero tenemos en esta mesa a una persona que ha sido directora y profesora de formación profesional y sabe mucho de esto, Elena León. Buenas noches y enhorabuena por la iniciativa, porque yo soy, como le decía José Luis, soy fan de la formación en todos los ámbitos y de la formación profesional específicamente. Bueno, yo estuve trabajando, monté un centro tecnológico y realmente embrionariamente lo que era un sitio que lo que queríamos era hacer un sitio de formación profesional dentro del ámbito de la universidad y aprovechando las sinergias de todo el ámbito universitario, los laboratorios, las plantas piloto y además promovido por sectores empresariales del sector alimentario en Castilla y León. Entonces lo conozco y de hecho fue mi primer trabajo y mi primer trabajo profesional ha sido ser profesora de FP, entonces comparto absolutamente y además soy fan y conozco además un poco todas estas temas que se han tratado y conozco además desde el punto de vista de empresa la necesidad que hay de que hay mucha necesidad de trabajadores que tengan formación en oficios, formación profesional, porque la empresa lo está demandando y tiene que haber esa masa de personas que quieran acceder a un mercado laboral desde el punto de vista profesional. Pero también sabemos todos, y lo dicen muchos estudios, que de hoy a dentro de 10 años, quizás hasta menos, el 70 o el 80% de los trabajos a los que van a acceder los jóvenes que hoy en día empiezan a su formación no existen. Entonces sabemos la dificultad que tiene. Entonces mi pregunta es, que llevo 20 años trabajando en esto, o hace 25 años que trabajé en ello también y creo que sigue sin estar resuelto. ¿Cómo podemos mejorar la relación entre el mundo académico y la empresa y a su vez también cómo podemos acercar esa formación, esas necesidades de formación a las empresas? O sea, esa parte bidireccional de las necesidades con el mundo académico y además de una forma ágil, porque no podemos tardar 20 años en adaptar la formación a la empresa y que todas estas personas que acceden ahora a esa formación, cuando terminen, se encuentren con un mundo laboral que no tiene nada que ver con lo que han estudiado. La clave, en nuestra opinión, es ese acercamiento entre el centro educativo y las empresas. Iniciativas, algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo como empresa familiar en las aulas, donde estamos dirigiéndonos, el propio empresario personalmente va a un aula de secundaria y luego los alumnos van a ese centro formativo a ese centro de trabajo, a ver cómo funciona una compañía desde el punto de vista real. También tenemos iniciativas donde damos masterclass en algunos de los centros de trabajo o, como decía, visitas donde son el alumnado donde se dirige a nuestras instalaciones. Y yo creo que también la clave, independientemente, porque eso va muy directamente con los jóvenes, pero también estaríamos hablando de la formación del profesorado. Es decir, cómo poder unir las estancias. Nosotros abogamos por las estancias de los profesores, del profesorado dentro de nuestras compañías e incluso que participaran en cursos que imparten nuestras empresas familiares de Castilla y León, que fueran partícipes del profesorado de esa formación, porque es fundamental para luego el trasvase del conocimiento. Lo podemos hacer nosotros directamente a través de esas iniciativas, pero yo creo que donde estaría o donde radicaría parte del éxito estaría ahí. Y yo creo que tendríamos que ser, la administración pública tendría que ser más flexible a la hora de ayudar o facilitar al profesorado la transmisión de ese conocimiento. Ángel. ¿Qué tal, señor Guerra? Buenas noches. A mí la verdad me interesa mucho lo de los becarios, pero para este verano, ¿sabe? Así que ya me lo contará luego. No, a ver, la pregunta es la continuidad de lo que le planteaban mis compañeras. Hay un topicazo que venimos manejando desde hace ya muchos años que dice que no encontramos profesionales de lo que antes llamábamos los trabajos manuales, artesanales. Es decir, que no tenemos fontaneros, que no tenemos jardineros, que no tenemos electricistas y que como no hay, o hay pocos, los que hay son caros, aunque sean buenos. ¿Eso es así o es un topicazo? No es ningún topicazo, eso es así.
evidentemente podríamos trasladar un poco el argumentario al principio de la conversación en cuanto a la orientación se refiere. Pero es verdad que incluso yo creo que tendríamos que, nosotros pensamos que tendríamos que establecer algo más, a dar un paso más y establecer probablemente igual alguna política de integración de personas extranjeras que vinieran formadas con el conocimiento que nosotros les podríamos proporcionar aquí para poder realizar esos oficios, en el caso de que nuestros jóvenes, como sí se está dando el caso, no quieran estudiar y no tengan esa voluntad de acceder a esos oficios. No es un topicazo, es una realidad y tenemos que establecer no solo en cuanto a la tipología de los estudios, sino al número de personas que pueden acceder a esos estudios. Y si no están en nuestra comunidad, pues tendremos que salir a buscarlos en otros sitios, porque eso afecta evidentemente al tejido productivo y a lo que es esta tierra desde el punto de vista como sociedad. Pues Alberto Guerra nos ha hecho una radiografía bastante realista de la situación de la formación profesional, muchos retos, desde luego, y bueno, a ver si se anima. Seguramente nos esté escuchando hoy algún joven que a lo mejor haya decidido, venga, voy a intentarlo, a través de esos mecanismos. No sé si hay algún sitio donde puedan acceder o donde puedan pinchar para que sea más atrayente todavía esa nueva En nuestra página web, fundacionefcl.org, pues ahí podrá ver todas estas iniciativas de las que estamos hablando, y espero no solo que lo hayan visto los jóvenes, sino los padres porque claro, son el mejor orientador a la hora de la toma de decisiones. Eso es cierto. Gracias de verdad por estar aquí. A vosotros.